el punto de partida filosófico para lo que es un ser humano. ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es esa persona con la que no logras llevarte bien? ¿Quién es esa persona que incluso te manifiesta odio? Como me lo han dicho algunas personas toda mi vida profesional. Es que mi padre me odia, es que mi esposa me odia, es que mi fulano de tal me desprecia, etc. Siempre esa sensación de ruptura, de distancia, la sufre, la tiene, la vive un ser humano. Invariablemente ese ser humano, para empezar la solución del odio, de la ruptura, de la distancia, de la indiferencia, que es el peor estatus que un ser humano puede sufrir, el vivir la indiferencia de los seres que ama, no es el odio, es la indiferencia. Por eso dice que odio quiero más que indiferencia. Rómpeme, pégame, mátame, pero no me dejes. Entonces, ese ser humano al que me estoy refiriendo necesariamente tiene que ser visto como una unidad. Es una unidad, no es un conjunto de partes. No es posible, en cuanto que somos seres unitarios, no es posible que el marido deje en la puerta de la calle, antes de entrar a la casa, los problemas de su trabajo. No es posible. Los puede reprimir, suprimir, oprimir, pero ahí van a estar, molestándolo y afectando sus relaciones más importantes. No es posible que la señora se relacione con su marido olvidando sus problemas de relación con sus hijos o con su propio núcleo familiar primitivo, papá y mamá. No es posible tener buen humor cuando nos duele algo corporal, ni es posible tener salud cuando nos duele algo mental, cuando nos duele algo del cuerpo. Y tampoco podemos tener salud corporal cuando la que sufre es el alma, el espíritu, la psique, porque somos invariablemente una unidad funcional. Esto podría resolver muchos problemas de relación si entendemos que algo le pasa a él, que yo no sé qué es. Casi nadie sabe qué es lo que le pasa al otro, porque solo nos ocupamos de lo que nos pasa a nosotros. Lo primero que propongo entonces es que aprendamos a escuchar qué le pasa al otro, con la promesa de impunidad y de inmunidad diplomática. Puedes hablar, puedes decirme todo lo que te sucede. Te voy solo a escuchar sin criticarte. Te voy a escuchar para conocerte, para conocer qué te sucede por dentro que yo ignoro y que solo veo tu mal humor, tus malos modos, tus agresiones, tus desplantes, tus insultos, ¿sí? Y tus caras de vinagre. Entonces quiero saber qué te ocurre. Te escucho. Escuchen al otro en 5 aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto? Es el aspecto ecológico. El ser humano vive en unidad con el planeta Tierra. Es muy fácil el símil. Caracol es a concha, lo que humano es a tierra, con una pequeña diferencia. En el caso del caracol, el baboso va por dentro. Y en nuestro caso, tristemente, el depredador va por encima. Pero la unidad con nuestro planeta es tan profunda como la del caracol y su conchita. Entonces, muchísimo de la salud humana depende de la ecología en donde nos movemos. El segundo aspecto es el aspecto biológico. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Somos animales en ese sentido. Y participamos con el mundo animal de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Es la parte o función biológica. Entonces tenemos que considerar que muchísimas veces, por ejemplo, uno de tantísimos casos que acabo de resolver de modo profundo con una paciente mía de una ciudad norteamericana, es que ella se llevaba de la greña con su marido, siempre peleando. Yo hice el diagnóstico de por qué les pasa lo que les pasa. Es un diagnóstico que se llama diagnóstico integral de personalidad.
donde se analizan estos 5 aspectos en cada persona de cada familia. Y entonces al marido le digo, oye, ya sabes que tu esposa tiene un problema en la tiroides, es hipotiroidea. ¿Y eso qué? Se come o vuela. Ven, siéntate conmigo. Ve, abrimos la red y le explico cuáles son los comportamientos emocionales, cuáles son las conductas cotidianas en términos de relación interpersonal de una persona que sufre hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y se le hacen los ojos de plato. Es que todo lo que dice ahí, así es mi mujer. ¿Por qué después de 18 años de casados no lo saben? Es que nadie nos lo había dicho. Bueno, entonces el terapeuta de mi especie, única en México, soy el único terapeuta mexicano que maneja los 5 aspectos. Los que más manejan 3, yo manejo los 5. Es un proceso integral de intervención en la salud. Cuando él entiende que su mujer lo trata como lo trata, no porque quiera tratarlo así, no es un acto doloso el terrible trato que ella le da a su marido, siempre, desde hace 18 años, porque ya cuando se casaron ella ya tenía ese problema endocrino. Cuando él entiende que no es un acto doloso, sino que es una enfermedad que la lleva a tener ciertos comportamientos verdaderamente terribles en todos los aspectos de su vida, y que ha resistido el matrimonio porque ambos son buenos creyentes, ambos piensan que el matrimonio es para siempre, no tienen la intención de divorciarse, pero viven en un infierno. Bueno, vivían. Cuando él entiende la función biológica, cómo está alterada, empieza a comprender y a pasar por alto las agresiones de su esposa, y cuando empieza él a pasar por alto las agresiones de su esposa, milagrosamente la esposa deja de agredirlo. Porque toda reacción agresiva a un impulso agresivo genera más agresión en ambos lados. Es una ley universal, incluso en física. A toda reacción se sigue una reacción proporcionalmente directa y de la misma fuerza. Entonces, este caso se empieza a solucionar de manera formidable en la medida en la que se da una atención mediante un especialista. Recomiendo una persona, un endocrinólogo, que pueda controlar el problema tiroideo de esta señora, y al controlarse el problema tiroideo, su conducta agresiva empieza a disminuir de una manera verdaderamente maravillosa, y la pareja logra salvarse y logran salvar a sus hijos que ya querían irse por ahí al ancho mundo. Empiezan a ver que sus padres se aman, se quieren, se acarician, se respetan, se comprenden, y que su madre va mejorando la salud que había perdido, porque ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún neurólogo, ningún médico le había dicho. Los efectos conductuales de un problema endocrino son muy graves, y si no se atiende desde un punto de vista biológico, bioquímico, endocrinológico, esta pareja se va a romper y a sus hijos les va a causar un daño irreversible muy probablemente. Por eso somos una unidad. Todo se relaciona con todo. Mi manera entonces de atender pacientes es entender el funcionamiento global de todos estos aspectos. Si no logro entenderlo yo, no puedo ayudar. No soy brujo, no soy gurú, no soy adivino. Tengo que conocer realmente cómo funciona la persona en todos los aspectos de su vida. Luego viene el aspecto psicológico, en donde se da la inteligencia, la memoria, la libertad, los talentos, las preferencias, los gustos, el temperamento, los traumas de la niñez. Si no se entiende la historia de una persona, no se pueden evitar sus errores. Y muchos de mis pacientes entraron a mis filas cuando escucharon esto. Oye, doctor, es que ya tengo 10 años de psicoterapia y no avanzo, no logro resultados. Y entonces le doy la definición de locura que dio Albert Einstein en 1940 y tantos, cuando le preguntan: oye, don Alberto, ya sabemos que usted no es psicólogo, pero es un genio, por favor defínanos qué es locura. Y contestó:
Locura es hacer siempre las mismas cosas, esperando encontrar un resultado diferente. ¿Por qué muchos de ustedes o algunos de ustedes no han podido resolver los problemas de siempre? Porque siempre han hecho lo mismo. Y mientras sigan haciendo lo mismo, pues estarán haciendo la locura de esperar hacer lo mismo y encontrar un resultado distinto. Eso es absolutamente imposible. Para lograr un resultado diferente, hay que hacer algo diferente. Hoy lo voy a plantear, al rato. ¿Qué voy a plantear? Cosas que nunca han hecho, que nadie les ha explicado, que nadie les ha dicho, porque nadie ha tenido una preparación quinta disciplinaria en 5 aspectos complementarios: filosofía, psicología, teología, historia, pedagogía, para poder plantear soluciones integrales. A veces el problema me rebasa en términos de que es un problema neurológico. Bueno, entonces yo tengo un socio neurólogo, que es el jefe de neurología del Hospital Mosel y el más famoso neurólogo y el más eficiente neurólogo mexicano. Un viejito de casi 90 años, genial, lleno de endorfinas y de entusiasmo, que trabaja como si tuviera 40, que resuelve casos en donde ya intervienen problemas neurológicos o psiquiátricos que el psicólogo no puede modificar. Entonces somos una unidad integral. Hay que entender también los aspectos sociales. ¿Cómo fue la familia de donde esa persona viene? ¿Cuál es su historia familiar? Es más, desde los tatarabuelos. Hay que entender los antecedentes, heredofamiliares. Por cierto, aprovecho el paso para decir que hay por ahí una corriente que se llama constelaciones familiares. Es una pseudociencia, es una tomadura de pelo muy bien armada. No le crean nada a cualquier persona que se diga especialista en constelaciones familiares. Es un simple charlatán, aunque él no lo sepa, porque a veces las personas manejan esta pseudociencia, se creen profesionales, cobran muy bien, se hacen ricos incluso y estafan a la gente de buena fe, porque la gente cree que sí existe aquello de que si tu abuelita fue narcotraficante, tu hijo tiene que serlo. Pues no, no es cierto. Infinidad de mentiras que andan circulando por ahí, con una corriente que ya es bastante poderosa gracias a las redes sociales, que se han difundido mentiras enormes. La lista que tengo en mi libro rojo de Solo la persona virtuosa es feliz, tengo más de 200 pseudociencias que hoy gozan de cabal salud financiera por la ignorancia y la ingenuidad de la gente. Y nos quitan, nada más les voy a dar el dato, solo en la torre de Marina Nacional, donde hay un centro esotérico, solito ese centro esotérico gana 10 veces más que todos los psicólogos profesionales serios del continente. Así. Millones de dólares contra cientos de miles. La proporción es brutalmente injusta a favor de las pseudociencias, a favor de la charlatanería. Claro, te hacen horóscopos en computadora y te leen las cartas y el tarot, ¿no? Y te dicen que tus problemas es porque ella es una desgraciada escorpiona y tú eres un lindo pececito, ¿no? Y cosas por el estilo, y la gente se lo traga. Claro, y sobre todo si ven a Walteria Mercado decir esto, pues con mayor razón, ¿no? O a Jaime Maussan o a cualquiera de los grandes gurús engañabobos que hoy son los príncipes de Telerisa y Tarasteca, ¿no? Del canal donde te estrellas. Y luego el aspecto trascendente. ¿Qué es esto del aspecto trascendente? Miren, después de 56 años de experiencia profesional, ya lo sabía por ahí después de 40 o de 35, pero ahora con mayor razón que nunca. Lo que quiero decir es que si no se vive de cara a la eternidad, la vida no vale nada. La vida es un problema por resolver. Si no se tiene en los ojos de la inteligencia y en las tenazas de la voluntad el fin último, como lo expliqué. Una persona sana
una persona saludable en lo ecológico, lo biológico, lo social y lo espiritual, es una persona que vive de cara a la eternidad. Con este lema: hoy es el primer día del resto de mi eternidad. Hoy puedo morir, porque la muerte llegará siempre como un ladrón. Nadie sabe cuándo va a morir. Y la fuente principal de desórdenes mentales, en su gran mayoría de casos, es el pecado personal o el pecado de mis padres o el pecado de mi cónyuge. El pecado propio o el pecado del otro, entendiendo por pecado el acto intencional, lúcido, voluntario, en materia grave, con conocimiento de causa, con plena advertencia, que nos lleva a cometer actos de ira, actos de lujuria, de envidia, de cólera, de venganza, de, no sé, pereza, de soberbia. Es lo que más nos impide vivir con la visión trascendente de la existencia. Entonces, este es el ser humano, y este ser humano, aparte de que es una unidad, lo voy a definir de la siguiente forma. El ser humano es invariablemente un ser hambriento. El ser humano es invariablemente un ser incompleto, que vive con mucha hambre, con una hambre biafrana, de niño de Biafra, de esos que comen tierra para saciar su hambre y que tienen la pancita llena de lombrices, porque en la tierra que se comieron hay huevos de lombriz, o larvas de lombriz, o como se diga. Este ser hambriento tiene 5 clases de hambres. Hoy vamos a nada más a ver las hambres CTR: hambre de caricias, hambre de tiempo y hambre de reconocimiento. Las primeras hambres, que hoy no son materia de estudio, nada más las menciono, son las hambres ecológicas. ¿Quién no tiene hambre de verde, de agua potable, limpia, pura, cristalina, de fresco ambiente, de azul cielo, espacio, paisaje, de equilibrio con las fuerzas naturales, de limpieza ambiental y atmosférica, de naturaleza viva y en desarrollo y bella? Es un hambre tremenda que hoy, en el México actual, generalmente está frustrada. En mi viaje de esta madrugada de Guadalajara a Querétaro, lo que más vi no fue verde, lo que más vi fue baches y basura, cerros de basura, a ambos lados de la autopista y a ambos lados de los caminos vecinales, y en todas las entradas y las salidas de casi todas las ciudades. Así que no podemos cumplir hoy nuestras hambres ecológicas. Hambres biológicas. Bueno, el ser humano se alimenta biológicamente de oxígeno, agua, fuentes de energía, alimentos, vestido, habitación y seguridad, como entidades biológicas. Hambres sociales: estatus, arraigo, afiliación, vocación, vida y carrera, reconocimiento. Hambres trascendentales: es la segunda hambre más picuda de todas. Es la más acicateante, la más insoportable. Mis maestros jesuitas de la Ibero, cuando había buenos jesuitas y yo tenía 20 años, bueno, ya llovió, ¿no? Más de medio siglo. Sobre todo me acuerdo mucho del padre Raúl Soto, que era un teólogo extraordinario, mi mejor maestro en el ámbito teológico. Me decía: Juan, somos seres hambrientos de Dios. Y escribió un libro maravilloso que se llama así, Hambre de Absoluto. Para mí ha sido mi manual de vida. Hambre de absoluto, de verdad absoluta, de belleza absoluta, de bien absoluto, de unidad absoluta. Y esta hambre solo Dios la puede saciar. Y muchos viven su vida cotidiana buscando saciarse de aquello que nunca los va a saciar: del poder, de la fama, de las riquezas, de los placeres y de los honores. Con cuánta cantidad de honores, placeres, riqueza, fama o lo que sea, un ser humano se va a dar por satisfecho. No existe una cantidad. Somos seres insaciables y, como lo dice San Agustín, nuestra alma estará inquieta, Señor, en tanto no repose en ti.
Entonces, el aspecto trascendental es el conocimiento y la posesión del bien honesto máximo posible y como consecuencia los bienes útiles y deleitables, la verdad objetiva, lo que es, anterior, superior e independiente de mi percepción subjetiva. No importa qué creas tú, no importa qué pienses, lo que es. Y una de las fuerzas psicoterapéuticas más liberadoras que yo manejo es el conocimiento de la verdad, no como cada quien se lo imagina, sino como la verdad es. ¿Y cómo es la verdad? La verdad es objetiva, es absoluta, es una, es anterior a mí, superior a mí e independiente de mí. No importa mi opinión. ¿Nos podrías dar un ejemplo? O sea, fuera de la verdad es Dios, ¿qué otra verdad podrías aplicar? A ver, ¿tú puedes ser al mismo tiempo quien eres y otra persona diferente? ¿O eres el que eres? Aunque yo no te conozca. Soy el que soy. Uh-huh. Pero Lo mismo que Dios... Ante un juicio, ante... A ver, la tierra empieza a ser redonda cuando Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes le dan la vuelta a la tierra, ¿o ya era? No es redonda. No, sí, es un geoide. Redondo, casi. Achatado en los polos, panzoncito, pero es esférica. Okay. No es plana, No. como lo creen 15 millones de terraplanistas con sede en Londres, que dan su vida por jurar que la Tierra es plana. Sufren una esquizofrenia galopante incurable. La Tierra es como es, aunque nadie sepa cómo es. A ver, dime la fórmula del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es? Joaquín lo sabe. Sí. A ver, entonces, las ciencias. Pero más que las ciencias, hay una ciencia más exacta que las ciencias, y es la filosofía. A ver, te voy a decir 5 cosas que no tienen excepción. Bueno, 3, para no aturdirlos mucho con filosofía profunda. A ver, ¿es alguna vez falso? ¿Alguna vez puede ser no verdad que todo efecto tiene una causa? ¿O invariablemente todo efecto tiene una causa? Es una verdad absoluta, incuestionable. ¿Es verdad o no que lo que es y en tanto es no puede ser y no ser a la vez? No es un trabalenguas. ¿Es verdad o no? Repito. ¿Es verdad o no que un ser es lo que es y en tanto es no puede ser y no ser a la vez? A ver, rebátelo. No se puede. Son verdades absolutas. ¿Es verdad o no que un ser inteligente obra en función de un fin inteligente? O al menos a él le parece inteligente. Exacto, que la inteligencia. Intellegere, leer dentro, en la esencia de las cosas. Eso es inteligencia. A ver, un ser puede ser a la vez causa y resultado de sí mismo. No puede. Si es causa de sí mismo, es absoluto. Y solo hay uno. La causa eficiente. La causa eficiente de todo lo que existe. Y como todos los demás seres somos seres contingentes, ninguno de nosotros tiene su razón de ser en sí mismo. ¿Qué más quieres? Ya te arrollé. Sorry. Así es la filosofía realista. Entonces, ojo, el pensamiento más liberador que les puedo regalar, obsequiar o vender profesionalmente, porque al que el altar sirva del altar coma, decía San Pablo, es un pensamiento filosófico riguroso, de tal manera que en ninguna cabecita de los aquí presentes y de sus seres queridos quepan los mitos, las fantasías y los paradigmas imaginarios, sino solo el conocimiento de la verdad como ella es, porque solo la verdad nos hace libres. Firma Jesucristo.
Entonces, ¿de qué me ocupo yo? De quitarle las telarañas de la cabeza contra el posmodernismo, el comunismo, el ateísmo, el relativismo, el pragmatismo y todos los sismos que no sean cristianismo o realismo. Son mentiras podridas que están desbaratando el alma, la mente y el cuerpo de la humanidad de una manera que parece irreversible, progresiva y mortal. Mi papel entonces, y por lo tanto puedo ser, y de hecho soy muy combatido en mi propia tierra, es que yo rompí en 1000 pedacitos el día que me recibí de psicólogo en la Ibero BES. Rompí algo que me hicieron firmar que se llama Pacto de Neutralidad Ética. Dije, esto no lo firmo. Pues entonces no te damos tu título, pues no me lo des. Yo voy a ejercer aunque no tenga título. Y así ejercí 30 años sin título. Hasta que hubo un cambio en algún personaje por ahí y logré el título, el papelito, ¿no? Pero no firmé el Pacto de Neutralidad Ética. Todos los psicólogos de la actualidad firman un papel que es neutralidad ética. Yo no puedo ser neutral éticamente, porque sé que lo que más enferma a un ser humano es la violación a la ética universal. Lo que más lo deprime, lo enloquece, lo desajusta, lo neurotiza, lo psicotiza, es la violación consciente e intencional propia o de los que lo rodean de la ética, que es una sola y universal para todos. Y así me podría seguir mucho dándote explicaciones de nuestra hambre de absoluto, de verdad única y absoluta. Pregunta. Perdón, ¿me podría explicar a qué se refiere con la firma de este papelito? No entendí. El papelito ¿Qué es neutralidad ética, que si el señor llega y te dice, a ver, tú eres psicóloga y el señor casado llega y te dice, ay doctora, es que fíjese que yo me enamoré de otra señora que no es la mía y tú tienes la obligación de no establecer ningún juicio ético. Lo único que les puedes preguntar es, ¿y usted cómo se siente, señor? No, pues yo muy contento, muy enamorado, muy entusiasmado. La vida me volvió al cuerpo, me siento otra vez joven, de 40. ¿No? Entonces tú no puedes censurar su conducta inmoral. Ese es el pacto de neutralidad. Y lo primero que yo hago es decirle, señor, discúlpeme, pero usted lo que está haciendo se llama adulterio. Tengo que tomar partido por el bien, la verdad, la belleza y la unidad de la familia, del núcleo familiar. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Qué bueno, gracias. Bien, el hambre de absoluto, el hambre de belleza auténtica, solo lo verdadero es bueno. El hambre de unidad interior, decir, pensar, sentir, hacer congruentemente, unidad interior, ser y estar, ser y tener, acto y potencia, esencia y existencia unificadas. Y una inmortalidad feliz, como ya lo expliqué. Esto ya lo expliqué. Y ahora nos vamos a lo que es el tema central de la próxima hora 30. Hambres psicológicas. Aquí es donde hoy van a poder aprender, cuando menos cognitivamente, con su cabeza, con su mente, van a poder aprender qué sí hacer y qué no hacer. Con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos y con todo otro prójimo con el cual tengan alguna dificultad menor o mayor. ¿Qué son las hambres psicológicas? Hambre de estímulos afectivos. Así, hambre de estímulos afectivos. La vamos a llamar hambre de caricias. Pero fíjense, no estoy hablando de la palabra necesidad, porque la palabra necesidad es muy gris. Prefiero hablar de hambre de caricias. Literalmente. A ver, piensen en el momento que ya berrean de hambre. Bueno, pues el hambre de caricias es más canija, mucho más canija que el hambre de comida. El hambre de caricias es absolutamente insaciable por el resto de nuestros días. El hambre de comida es saciable, cuando menos por las próximas 7 horas. El hambre de caricias nunca queda satisfecho, jamás. Siempre necesitamos el estímulo afectivo para mantener la salud
la inteligencia, la voluntad, la memoria, el sistema nervioso central intacto y una larga y saludable vida. Si no las tenemos, nuestra vida sufre niveles de pérdida que a veces son irrecuperables. Segunda hambre de tiempo. Tiempo de intimidad es el más valioso de todos. A ver, ¿quién tiene a su esposo en su agenda? Ya aprendiste, me copiaste. No, es que tú lo dijiste. Yo lo dije. Agenda en tiempo. Agenda en tiempo. ¿Cuánto hace que me sigues? Como 4 meses. 4 meses. Bueno, vas bien. Estás antes de los 6. Ya te tiene en su agenda, ¿no? ¿Y cómo se siente? A ver, ponle palabras. ¿Qué se siente que tu marido te tenga en su agenda? Importante. Te sientes importante. Muy bien. Te sientes contenta, Sí. tomada en cuenta, rejuvenecida, ¿no? Con más energía, Ganas. con más ganas, claro. Y el Señor hasta hoy lo vi. ¿Sí? Hoy lo vi, yo no lo conocía físicamente. Bueno, había visto tu foto en internet, pero nada más, ¿no? Tú tampoco me conocías físicamente. ¿No? Entonces, Él ha seguido con mucha disciplina. En mis videos en donde grabo todas estas cosas, Él decidió aprender y está aprendiendo y va maravillosamente bien. Esperemos que el contacto que estás estableciendo ahora te permita rematar gloriosamente tus objetivos de pareja y de papá y de simple ser humano. ¿Ok? Tiempo de intimidad, tiempo de diversión, de creatividad, de ocio. Los griegos le llamaban el divino ocio, porque solo los dioses tenían tiempo de ocio. ¿Qué surge del ocio? La ciencia, el arte y la religión y la cultura. ¿Y qué surge de la ociosidad? Los vicios. Los vicios. Entonces, ¿quién de ustedes puede decir que en estos momentos de su vida tiene tiempo de ocio? Para pensar, leer, escribir, cantar y ver a la hormiguita llevando su casita. ¿Quién tiene tiempo de ocio? 2 que 3. Bueno, yo quiero que cuando yo haga la pregunta dentro de 3 meses, digamos a principios de enero, el grupo en masa levante la mano y diga yo. Y entonces la calidad de vida que van a tener será insuperable a la calidad de vida que puedan tener hoy. Tiempo de ceremonial, tiempo de pasatiempo, hay muchas formas de estructurar el tiempo. Pero la más importante de todas no es trabajar. La más importante de todas es la intimidad con las personas que amas. Tiempo de agenda con la persona que amas para conocerla y que ella te conozca y que por lo tanto se dé la base esencial del amor, que es el conocimiento. Voy a citar aquí a uno de mis filósofos favoritos, un francés de nombre Paul Claudel, converso al catolicismo. Profundísimo filósofo que dice esto, y grábenlo por favor. Dice así: conocer verdaderamente a alguien hace imposible no amar. Conocer verdaderamente a alguien hace imposible no amarlo. ¿Qué se desprende de aquí? Que la inmensa mayoría de nuestras broncas interpersonales es porque no conocemos al otro y el otro no nos conoce a nosotros. Sabrá quién soy, cómo me llamo y cómo trago y cómo duermo y cómo ronco y cómo me apesta el biel y la, ¿cómo se llama? El riel y la bisagra. Pero realmente conoce mi interior. Lo dudo mucho. Y todos tenemos hambre de reconocimiento. A ver, lean al revés la palabra reconocer. Serlo. Reconocer, lean al revés. Reconocer. Apréndanse eso. Reconocer es al derecho y al revés una de las 3 fórmulas esenciales, uno de los 3 recursos esenciales para poder amar y ser amado por el prójimo. Si no reconoces al otro constantemente,
Si el otro no te reconoce, la relación está rota, o es una relación neurótica, o una relación psicótica, o una relación tóxica que puede acabar con la vida y la salud rápidamente. Normalmente en nuestra contracultura no reconocemos, en nuestra cultura descalificamos. ¿Qué es descalificar? Bueno, pues contaré un par de historias que sean como ejemplos de lo que es que descalificar. Es como cuando la señora se va al salón de belleza, llega a su casa sintiéndose la reina de Saba, y su marido le dice: ¿y te atendieron, vieja? ¿Y pagaste por eso? ¿Cómo se siente? Pues dolor de panza y ganas de mentarle todo el árbol genealógico. O como cuando le dices a tu mujer: oye, vieja, sí, mi amor, ya lo de vieja ya fue descalificación. Vengo a comer, a ver si me haces bien la sopita esa que me hace mi mamá, a ver si le llegas a mi mamá. Seco el mandarinazo. Y la señora muy noble contesta: sí, mi amor, claro que te hago de comer tu sopita, esa que tanto te gusta que te hace tu mamá, ya verás que la voy a superar. Y el marido la vuelve a descalificar. Está por verse. Y se va y regresa a las 3 de la tarde. La señora le sirve la sopa, pide más, sin pedir, por favor, nada más así. Y además con cara de vinagre, ¿no? La señora le sirve hasta 3 veces. El cuate se traga los 3 platos de sopa, y al terminar la señora muy fufurufa le dice: ay, mi amor, ¿verdad que te encantó mi sopa? Y él contesta: mira, vieja, con esta hambre que traigo, a todas las sopas saben bien. Yo le ponía la cacerola en la cabeza. Así somos los mexicanos. ¿Sí o no? ¿Estoy exagerando o es la triste realidad? ¿Quién fue? Fulano. Tenía que ser. ¿Qué se puede esperar? El que nació para maceta del corredor no pasa. No rebuzna porque no se sabe la tonada. ¿Por qué es así? Es que abueleó a mi suegra, claro. Ya está visto que de toda tu familia no se hace uno. El que no es estúpido es loco, el que no es loco estúpido, es pobre, es feo. De tu familia no se hace uno. Nos la pasamos descalificando al prójimo. Y así quieres tener un matrimonio funcional, y si quieres que tus hijos sean saludables y triunfadores, es imposible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra economía de caricias. Hoy no nos da tiempo de revisar nuestra economía de tiempo, pero la próxima vez sí. No vamos a revisar el tema del reconocimiento, solo lo anuncio. Y vámonos de lleno al problema de las caricias. Bueno, en los seres vivos se da, por supuesto, les advierto una cosa: este archivo lo van a tener todos en su correo electrónico, sin excepción. Y en el WhatsApp también, y si no lo pueden abrir en WhatsApp, lo mandan a su correo electrónico y ahí lo pueden abrir. Es un archivo en PowerPoint. Y si no tienen PowerPoint, pues cómprenlo, por favor, para que tengan acceso a todo mi material, que generalmente o está en video o está en láminas de PowerPoint, y si no, está en Word también, o en PDF. En los seres vivos se da la capacidad para reaccionar ante los estímulos del medio ambiente. ¿Cómo sabemos que un ser está vivo? Por su capacidad de reacción ante los estímulos del medio ambiente. Si no es un ser vivo, no reacciona, no está vivo o ya está muerto. Al mismo tiempo, es una necesidad furiosa. En todos los seres vivos, para subsistir, dependen de los estímulos del medio ambiente, tanto como de los nutrientes bioquímicos, agua, oxígeno y alimento. Ahorita les voy a platicar algunas historias tremendas, de las que incluso soy participante, que demuestran que CTR es un nutriente más poderoso que la mejor dieta balanceada. Cuando los seres vivos, por favor, sí, es una caricia oportuna, adecuada y eficaz. Muchas gracias, Joaquín. Cuando los seres vivos son privados de caricias, mueren o al menos se enferman, se deterioran o se malforman.
Historia del descubrimiento. Vamos a platicar algunas historias. Hay 4. En ratas de laboratorio, en los experimentos de deprivación sensorial de la NASA, en un caso de esquizofrenia catatónica, en la experiencia clínica. A ver, vamos a escoger y en la vida real. Este me lo voy a brincar y voy a platicarles la historia de los efectos de deprivación de estímulos en la NASA. Sí sabe que la NASA es la agencia que lanza las naves al espacio. Bueno, pues les platico que hubo un momento en el que casi todos los astronautas, al regresar de sus vuelos espaciales, sufrían severos trastornos de personalidad. Se suicidaban, se estrellaban en una moto a 300 por hora, se drogaban, se divorciaban varias veces en corto tiempo. Muchos fueron a parar a hospitales psiquiátricos. Y lo que llamó mucho la atención es que el único astronauta al que nunca le pasó nada de esto fue al mexicano, Jacobo Neri Vela. El cuate regresó de todos sus vuelos espaciales entero, lúcido, equilibrado, manteniendo a su familia integrada, como un buen ciudadano, una persona inteligentísima y un científico de altos vuelos. Les llamó mucho la atención la diferencia entre todos los sajones, japoneses, canadienses, gringos y el mexicano. ¿Qué hacía la diferencia? Al final la voy a decir. Muchas gracias. Entonces, se construyó un lugar adecuado para reproducir, analizar y comprender las experiencias de vuelo de todos los astronautas. Este lugar se llamó Sensorial Deprivation Room, el cuartito de la deprivación sensorial. Era un lugar de 10 metros de alto, por 10 de ancho, por 10 de fondo. 10 por 10 por 10, 1000 metros cúbicos. Y el astronauta entraba ahí en esta forma. No ven nada, todo está negro. No escuchan nada, ni los latidos de su corazón. Empiecen por favor a imaginar. No ven nada, no oyen nada, no huelen nada, no sienten ni calor ni frío. No perciben los latidos de su corazón, no tienen ni sed, ni sueño, ni calor, ni frío, no hay ningún estímulo. Flotan en el espacio y no se pueden mover a voluntad. ¿Cómo te sentirías a las 2 horas de estar así? Angustiado. ¿Cómo? Como 20 años de casado. Como con 20 años de casado. Eso es una descalificación. Y como aquella señora que ayer le pregunté, oye, ¿qué es un hijo? ¿Saben qué me dijo la condenada? Un hijo es una cadena perpetua. ¡Qué barbaridad! Mira, se hacen trabajos, no milagros, ¿no? Aunque me pagues $1.000.000, si no cambias tu paradigma, no te voy a poder ayudar. Entonces, después, en esos astronautas ahí, estamos hablando de la década de los 70, tenían una alimentación equilibrada por sonda para que no tuvieran el sabor de la comida en la lengua o en la bóveda palatina. Totalmente insípido, ¿sí? Y la alimentación era oportuna y con control cibernético. En estado de ingravidez y sin saber a qué hora terminaría la experiencia. ¿Y qué fue lo que sucedió? A ver, ¿qué creen que sucedió? Miren lo que pasó. Primero, en las primeras 6 u 8 horas, ansiedad y angustia. Ojo, ¿cómo es el perfil de un astronauta? Es un tipo de 1,80, atlético, con un perfil académico altísimo, máster en física, en matemáticas, en química, un científico de alto nivel, bien casado, 35 años de edad mínimo, capaz de correr la milla en 4 minutos y medio, condición físico-atlética evidente, ¿sí? Buena persona, ético, honesto, trabajador, dedicado, un tipazo. ¿Y cómo es posible que 8 horas después de estar deprivado de estímulos tenga ansiedad y angustia? Una ansiedad y una angustia que nunca en su vida sufrió, excepto en el vuelo espacial. Allá sí la sufrió. Y aquí en tierra se está reconstruyendo el lugar
de cómo la sufrió y por qué la sufrió. Entre 8 y 12 horas, síntomas de inminente catástrofe física y emocional. Taquicardia de 120 o 140 en personas que normalmente tienen una pulsación de 50 por minuto. Se va al doble o más. Cerca de las 24 horas llegó el momento en el que todos los astronautas sufrieron severos trastornos de personalidad. ¿Cuál fue el trastorno de personalidad más severo que sufrieron todos los cientos de astronautas que entraron al experimento? ¿Cuál creen que fue? Por ahí. Se llamó alucinaciones. Todos empezaron a alucinar. Las alucinaciones incluso sirvieron para hacer la famosa serie de películas Alien. ¿Sí? ¿Te acuerdan del monstruo que te ponía sus tentáculos en la boca, que metía un tentáculo hasta la panza y luego echabas un hijo por el pecho? Eso se hizo con base en las experiencias alucinatorias de los astronautas. Algunos vieron a una conejita en triquini, sombrero, guaraches y lentes, llegar a recogerlos. Ay, mi rey, ya te traigo con tu mami. ¿Sí? En fin, cada astronauta tuvo su alucinación de acuerdo a su historia personal, pero nadie dejó de alucinar a las 24 horas promedio de estar sujetos a la deprivación de estímulos. Gente de alto nivel cultural, de altísimo nivel académico, de poderosísima condición física, privados de estímulos, alucinan. Ahora yo les quisiera preguntar, ¿qué no se parece muchas veces nuestro hogar a la cámara de deprivación de estímulos? Piénsenlo. Alguien llega y nadie lo pela. Alguien se mete a las cobijas y no hay manita submarina que lo busque. Y si la manita submarina se extiende, él se hace para acá. ¿Por qué? Porque está inmuinado con la vieja, ¿no? Así lo dicen, no yo, la gente. Se niega la caricia, se niega el tiempo, se niega el reconocimiento. Entonces, ¿qué es nuestro hogar? Una sensorial deprivation room, un cuartito de deprivación sensorial. Y eso afecta el humor, la salud, la vida, el sistema inmunológico, la cantidad de glóbulos rojos, ahorita vamos a ver los efectos. Afecta terriblemente nuestra calidad de vida. ¿Quién sabía el impacto demoledor que causa la negación de una caricia? ¿Quién lo sabía? Ya lo saben. Ya no se van a poder quitar esa idea de la cabeza. Si yo niego una caricia, si yo niego un tiempo de intimidad, si niego un tiempo de diversión, de ocio, de oración, de contacto, de conocimiento, estoy violando el 5.º mandamiento, el no matarás. Es una forma de matar, es una forma de asfixiar. ¿Qué más sucede? El encéfalo produce sus propios estímulos cuando no los recibe del exterior. Esto es una conclusión científica de nivel premio Nobel. Cuando una persona no recibe de las personas que lo rodean los estímulos suficientes para mantener vivo su sistema nervioso central, genera sus propios estímulos alucinatorios o sus propias fuentes de caricias. ¿Cuáles suelen ser en un ama de casa las fuentes de caricias supletorias de las caricias que el marido le niega? Alcohol. Hay muchas amas de casa alcohólicas. Alcohol, comida, cigarros, televisión, pero la más socorrida de todas en la clase media y media alta. ¿La ficción de los hijos? Comprar. Cosas que no necesitas. Pero, y si no las puedes comprar, hasta las acaricias y ahí luego vengo por ti. Una señora que no es acariciada, pero que tiene poder de compra, puede resistir 40 años de soledad.
cómo tiene sus closets atascados de cachivaches que nunca se va a poner. 100 pares de zapatos, solo usa 2. ¿Estoy exagerando? Es la realidad. Entonces, las compras, la comida chatarra, el alcohol, el cigarro. ¿Qué usa el varón para suplir las caricias que la esposa no le da? La otra, la que le dice, qué bonito le queda el azul, jefazo. Ay, mi jefe, qué lindo se ve con esa corbata. Puta, se pone como gallo de gallinero, ¿no? Y él, ¿qué le dice a ella? Ay, en la tarde te invito a tomar un café. Ay, claro que sí, jefe, claro. Ya sabemos que no es café, ¿no? En Toluca se llama el Triángulo de las Bermudas, donde todos los coches desaparecen. Y en México DF se llama el Fajusco, con sus 200 hoteles de paso, ¿no? Llenos de parejas adúlteras. ¿Por qué? Porque la señora le niega al marido las caricias que ha menester. Le duele la cabeza, ahí está la mamá, los niños están dando lata, tiene la regla, y en cambio a la señora secretaria nada de eso le pasa. Siempre está disponible. La fuente de caricias extrínseca siempre está al alcance del agarriche, ¿no? Del mano largo. Siempre el organismo humano va a buscar la sustitución de caricias. Ahora, en una prepa con chavos de 15, 16, 18 años, ¿cuáles son los sustitutos más socorridos actualmente de las caricias que no reciben en el hogar? Del reconocimiento que no les dan sus padres. Medios sociales. Redes sociales. Y se llama enfermedad de la pantalla. Síndrome de las pantallas. Es un síndrome patológico que en algunos países de Oriente ya está declarado problema de salud pública, por el nivel de gravedad que esto representa. En Estados Unidos ya está a punto de ser declarada una ley que restringe la edad y el uso de celulares, tablets, iPads para personas menores de 18 años y hasta de 21, porque ya es un problema de, pues no de seguridad nacional, pero sí de salud pública. Pero hay otro recurso que tiene el adolescente, infalible, para sustituir las caricias que no recibe de sus padres. ¿Cuál es? La pornografía. Y la violencia. Las armas. En Estados Unidos, las armas. Y en México hay 2 millones de narcotraficantes. 2 millones de mexicanos se dedican al narcotráfico. Todavía no somos un país consumidor. Somos un país exportador. Y el adolescente norteamericano es el consumidor número 1 del planeta. Les voy a dar la cifra. Del 100% de las drogas que produce la Tierra, ¿saben qué cantidad consume USA? El 60%. El 60% de la producción mundial de drogas las consumen 330 millones de habitantes, de los cuales son adictos cotidianos cuando menos 50 millones y adictos catastróficos alrededor de 15 millones. Y cada 8 segundos muere en Estados Unidos una persona por sobredosis, cada 8 segundos. Entonces, cuando no hay CTR, hay lo que quieras. Drogas, violencia, suicidios. ¿Saben cuál es el porcentaje de incremento del suicidio en México en los últimos 10 años? En menores de 10 años, el 400%. En menores de 10. En menores de 18, el aumento es como de 300%. En menores de 30, el doble, 200%. Entonces, vamos a ver otra historia que les quiero contar, la del ungüento maravilloso, para que vean el poder de las caricias. Se trata de unos padres acongojados que llevan a su hijo esquizofrénico y catatónico. Es una enfermedad en la cual el chico no se mueve, está consciente, pero no habla, no controla esfínteres, no tiene tono emocional, está aislado, tiene alucinaciones, es una enfermedad espantosa. He tenido casos así y la verdad a veces pienso en si intervenir o no,
de lo doloroso que es conocer a una persona en esas condiciones. Se lo llevan y el doctor Verne, que fue mi maestro también en La Joya, California, confirma el diagnóstico, es una esquizofrenia catatónica. Y recomienda usar en el chico de 14 años un ungüento maravilloso que ha descubierto por sus viajes en la India. Este ungüento maravilloso tiene un pequeño problema. Cada frasco de 1 galón cuesta $1,000. Y los señores pacientes dicen, bueno doctor, pues está bien, vamos a vender nuestro auto y denos el primer galón del ungüento maravilloso traído de los Sundarbans, del Ganges de la India. Ya. Bueno, pero se lo van a tener que poner con mucha alegría, mañana, tarde, moda y noche. Si alguien está enojado, ni se acerque al muchacho. Tiene que estar de buen humor la persona que se lo ponga. Cuando se acabe en el frasco, vienen por un segundo, si es que no hay mejoría suficiente. Se van y como a los 15 días regresan muy contentos. El chamaco ya caminaba, ya no estaba catatónico. Ay doctor, pues denos un segundo frasco. ¿De veras? Sí, les da el segundo frasco, se van y tiempo después regresan. La primera quincena recupera el control de esfínteres, segunda quincena recupera la marcha y el tono muscular, tercera quincena recupera el tono afectivo, y entonces el papá del chamaco le dice al doctor Verne, oiga doctor, fíjese que tengo unos parientes que son aeromosas de Air India, ¿por qué no nos da la dirección de su surtidor, de su proveedor del ungüento maravilloso hindú, para que a ver si él nos los trae por menor precio? Y el doctor dice, ¿están seguros del efecto del ungüento? Claro que sí, doctor. Bueno, pues no tienen que ir a la India por él. Vayan a la farmacia de la esquina y por 5 centavos de dólar cómprense un galón de glicerina. Ese es el ungüento maravilloso que traje de la India. Usted nos engañó, doctor. ¿Cómo nos vendió el $1,000 algo de 5 centavos? No, yo no los engañé. Yo les cobré $999.95 por saber qué hacer y 5 centavos por el galón de glicerina. ¿Qué fue lo que curó al chico? Caricias, tiempo y reconocimiento. Ese muchacho nunca recayó en la esquizofrenia catatónica. Él cuenta su testimonio. Hoy es una persona, esto ocurre en el año 1970, han pasado 48 años, hoy es una persona mayor, ¿sí? Y él recuerda cómo fue su niñez, hoy es un ingeniero de muy buenos niveles, abandonó la esquizofrenia porque sus padres nunca dejaron de darle, ya no el ungüento, sino el tiempo, las caricias y el reconocimiento. Porque una vez que ellos entendieron el poder de las caricias, cambiaron totalmente su estilo de vida. Piensen, por favor, ¿quién de ustedes a partir de hoy tendrá que cambiar radicalmente su estilo de vida y estructurar tiempo para caricias, tiempo para intimidad, tiempo para jugar, tiempo para orar, tiempo para divertirse? Y eso no es ver televisión juntos, es jugar ajedrez, es atravesar un río, es subir una montaña, es enseñarlo a tirar con arco y flecha, es enseñarlo a correr riesgos, es ser su compañero de aventuras, como lo fui y lo sigo siendo de mis 9 hijos y ahora de mis nietos. El compañero de aventuras, el líder de la pandilla, el que les presenta un mundo lleno de retos a vencer, pero que no los manda a Europa, no los manda a divertirse, no les da cosas, les da su persona, les da su tiempo, sus caricias y su reconocimiento de manera totalmente gratuita, sin esperar nada a cambio. Ese fue el ungüento maravilloso. Y ahora vamos a ver, hay otras muchas historias que les podría contar, pero prefiero lanzarme a lo que es la clasificación. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los efectos de la privación de caricias.